Orígenes de la civilización adámica. Capítulo 3. Joebán y Aldis. Al día siguiente, viendo Aldis que su compañero permanecía sin salir a tomar el sol a la terraza según costumbre, entró en su habitación y lo encontró aún en el lecho. «¿Estás enfermo?», le preguntó. «No sé si enfermo o loco o muerto». «¿Cómo? No te comprendo». «Quiero decir que son tan extrañas las impresiones, las sensaciones que recibo y todo cuanto me pasa, que lo atribuyo a uno de esos tres estados del ser: la enfermedad, la locura o la muerte». Y refirió a su compañero todo cuanto le ocurriera la noche anterior. Aldis, por su parte, se hallaba más o menos en iguales condiciones, si bien tenía una serenidad y calma para esperar los acontecimientos. «Dime, Aldis, ¿no te parece una locura que dos hombres jóvenes, con unas esposas adorables y unos hijitos adorados, estemos aquí como dos murciélagos a la sombra de estos muros llenos de misterios y de fantasmas?» «Así lo creo», contestó el interpelado, «pero ¿has pensado tú en que por ahora no podemos hacer otra cosa? ¿Acaso sabemos en qué dirección está esa caverna en que ellas se han refugiado? Además, por lo que he visto, sin saber cómo ni por qué, estoy convencido de que ellas están seguras y de que una fuerza superior ha producido estos acontecimientos con algún designio especial. Y tengo otra razón para pensar así. Si pasadas 20 lunas nosotros decidimos salir de esta casa según la ley que aquí se observa, el Paraome nos hará conducir hacia donde nosotros querramos. ¿No te parece más acertado esperar ese tiempo que precipitarnos a la aventura sin medio de encaminarnos en busca de nuestras esposas? ¿No has pensado tú en que acaso de aquí a 10 días podemos ver en la mansión de la sombra cuál es el sitio donde ellas se encuentran? Veo que piensas cuerdamente, pero debo confesarte que aquí los días se me hacen años. Lo único que me atrae es el sueño, porque dormido veo a Sofía y Evana, pero en tal forma que cuando me despierto me cuesta convencerme de que fue un sueño. Mira, Joebán, nosotros hemos vivido hasta ahora en una forma del todo opuesta a lo que aquí se vive. Allá en nuestro país, cuando yo apenas tenía 14 años, había un solitario en las orillas de la Vendana, y cuando mi madre, que le veneraba como a un santo, me mandaba llevarle canasta de frutas y provisiones, él solía decirme, viendo que yo demostraba asombro de su forma de vivir: «Tú vivirás como yo un día, porque el Altísimo te ha elegido para semilla de un pueblo nuevo». Yo le referí esto a mi madre, y ella, con su credulidad de mujer, lo aceptaba como un hecho, figurándose desde luego que en alguna guerra de conquista llegaría yo a ser un príncipe de leyenda en algún país encantado. Pero voy viendo, Joebán, que hay en la vida de los seres algo más que fantásticas visiones de anacoretas y leyendas de encantamientos y apariciones. ¿No lo crees tú así? Sí, hombre, sí, y más aún, puesto que estoy luchando por saber a ciencia cierta cuál es la vida real del hombre, esta que ahora vivimos a la sombra de esta casa misteriosa, o la que hemos vivido antes de llegar aquí. Con mis 25 años, afiliado desde los 18 a las legiones guerreras de mi rey, he creído vivir con nobleza y honradez la vida del soldado, fiel a su Dios, a su país y a su soberano. Es que he delinquido contra esos grandes deberes
al traspasar la voluntad de mi rey casándome con su hija en contra de su mandato? Y esto, que los acontecimientos la arrebatan de mi lado, ¿es un castigo merecido por mi delito? Aquí llegaba el diálogo de los dos cautivos plácidamente sentados delante de sus recintos particulares en aquella silenciosa terraza que daba sobre un amplio patio de palmeras, cuando vieron acercárseles el mismo Kodva, que desde el primer día les sirvió los alimentos y les acompañó a la morada de la sombra. Era de aspecto bondadoso y dulce, pero hablaba muy poco. Vestía el ropaje largo gris azulado usado por los Kodvas, el cabello hasta los hombros y un gorro pequeño y cilíndrico de color violeta subido. Este Kodva les llevaba los alimentos para todo el día en dos grandes cestas de junco, dispuestas con tal esmero que las frutas y las flores formaban encima de los manjares como una artística ornamentación. En los días anteriores les dejaba las cestas sin pronunciar palabras si no le preguntaban, pero ese día se sentó en el mismo banco en que ellos estaban. «¿Hoy nos hacéis compañía en la comida?», preguntó Jovan extrañado. «Nuestro Paraome quiere que os conduzca a conocer algo de la casa de Numú en que vivís, pero antes debéis comer porque el paseo será largo». «¿Comeréis con nosotros?», preguntó Aldis mientras recibía su canasto, y deseoso de saber si aquellos seres, al parecer tan diferentes al resto de la humanidad, ¿estarían acaso exceptuados de las duras e imperiosas necesidades físicas? ¿Cuántas veces lo habían comentado ellos dos? ¿Comerán, dormirán, beberán estas sombras vivas o serán genios titulares de los hombres?, se preguntaban. «Entrad a vuestras habitaciones y comed, que yo os espero aquí», contestó el Kodva. Los dos jóvenes se miraron disimulando una sonrisa al verse de nuevo insatisfechos en su tenaz interrogante y entraron a comer. Debajo del manojo de frutas y flores que adornaban la cesta, encontraron una pequeña plaquita de pasta en la que estaba escrito en su propio idioma otranés un mensaje de Sofía y Milcha. Joeván encontró en su cesta estas palabras de su esposa con su misma letra, su misma forma. «Amado mío, descansa, que el Altísimo vela por tu esposa y tu hijita hasta que llegue el día de nuestra felicidad. Sofía». En la cesta de Aldis la placa decía: «Nuestro Adamu ríe y juega. El Altísimo es nuestro guardián mientras llega la hora de la libertad. Milcha». Leer eso y precipitarse cada uno a la habitación del otro fue cosa de segundos. «¿Lo ves? ¿Lo ves?», decía nervioso Jovan. «Es cosa de volverse uno loco. ¿Cómo llegó aquí este mensaje de Sofía? ¿Dónde está el mensajero? Es preciso verlo, hablarlo». «Ya lo sabremos, hombre. Espera, cálmate». Pero Joeván ya no oía estas palabras porque estaba llegando al banco en que le esperaba el Kodva, conductor de las canastas, al cual abrumó a preguntas tan precipitadas que no era posible responder a todas a la vez. Manso y sonriente, el Kodva lo oyó sin inmutarse por la vehemencia de aquellas interrogaciones. «¿Recuerdas lo que tu sueño te dijo anoche?», preguntó serenamente el monje. «Soñé que hablé con mi esposa, pero no pude recordar lo que me dijo». «Pues lo que ella te habló en el sueño fue grabada por ella misma esta noche en la mansión de la sombra, donde hay siempre permanentes 40 Kodvas acumulando fuerza plásmica en el éter para que las almas errantes y las almas encarnadas se ayuden mutuamente
en el cumplimiento de su deber. Aldis escuchaba en silencio y con serenidad, pero Joeván daba vueltas y más vueltas a la placa sin darse por satisfecho con la contestación del monje, que le miraba con piedad tiernísima. Misterio, fantasía, yo me vuelvo loco, esto no puede ser. Cálmate, Joeván, le dijo Aldis, que con estos arrebatos no se llega a nada. Debemos pensar que tú y yo no tenemos conocimientos de lo que ocurre más allá de la vida física. Lo que estamos viendo desde que hemos llegado aquí nos dice bien claro que hay leyes y fuerzas que no conocemos. Id pues a tomar algún alimento, insistió dulcemente el monje, tomando a Joeván de la mano como a un niño rebelde para conducirlo de nuevo a su habitación. Pero él se volvió bruscamente y le dijo: ¿Me juráis en nombre del Altísimo que ningún mensajero trajo estas placas? Os lo juro por la casa de Numú. ¿Me contestaréis durante el paseo que vamos a hacer a todo lo que os pregunte? Ahora ya no es permitido preguntar en la casa de Numú. Id a comer, yo los espero aquí. El monje los dejó solos. Aldis se vio obligado a abrir la cesta de su amigo y ofrecerle las viandas. Mirá, Joeván, yo tengo más años que tú y acaso más experiencias de la vida y de los hombres. La situación es difícil, pero no tan mala como a ti te parece cuando se sublevan tus nervios. Come tranquilo y vamos a ver qué sacamos en limpio durante nuestro paseo por la casa de Numú, hablando el lenguaje particular que aquí se habla. ¿Sabes que resultarías hermosísimo con el ropaje azulado y el gorrito violeta sobre tus rizos de bronce? Yo, calla, hombre, calla, que voy perdiendo la poca paciencia que me quedaba. Pero, ¿no te das cuenta de que vamos saliendo a flote de la mejor manera que podíamos esperar? Sí, ya lo veo, caídos de cabeza en un pozo que no tiene salida. Vamos, no seas pesimista. ¿Te has olvidado ya de lo que vimos esta última noche en la mansión de la sombra? ¿Y si nada de eso fuera real? ¿Y no es real acaso la escena de nuestro desembarco en la aldea de los piratas y nuestro viaje hasta aquí? ¿No es real la isla aquella en que nacieron nuestros hijos? Sí, es verdad, y eso me consuela un poco. Así hablando, terminaron la comida y salieron. El monje les esperaba siempre sonriente y sereno. Subió una escalera de piedra que se alzaba dentro de una habitación al final de aquella misma terraza. Se encontraron en una inmensa sala, todo rodeado de estantería, con pequeñas casillas en cada una de las cuales había un rollo de papiro. Esto es el archivo de las existencias terrestres de todas las sombras vivientes que aquí pasaron al mundo de la luz. Aquí está encerrada toda la historia de la humanidad en las diversas civilizaciones que se han sucedido en este y otros continentes que los mares tragaron. ¿Y cómo es que aquí se habla la lengua de nuestro lejano país?, preguntó Aldis al Kodva, mientras Joeván miraba sin ver nada de lo que había en torno suyo. No es que todos hablemos esta lengua, sino que hay aquí una ley por la cual cada Kodva debe dominar por lo menos 3 lenguas de las más importantes y vulgarizadas en la humanidad actual para estar en condiciones de llenar la misión que la casa de Numú cumple en medio de los hombres. Si esta casa debe ser puerto de salvación para las víctimas de la maldad humana, debemos sabernos entender con hombres de todas las razas y de todas las lenguas. Si yo he sido destinado para entenderme con vosotros, es porque yo domino vuestra lengua,
que por otra parte se nos ha hecho casi familiar debido a que tenemos aquí un Kodva de nuestro mismo país que escribe hermosísimos versos y los canta luego acompañado de la lira o de la ocaria en forma maravillosa. En el deseo de comprender sus bellas canciones, muchos hemos aprendido la lengua de Boindra, como llamamos a este Kodva, poeta y cantor. Al oír tal nombre, Joeván salió de su ensimismamiento y tomó parte en la conversación. Quiso comprobar si lo que Boindra le había manifestado era realidad. Me interesa mucho este sujeto que canta sus versos y que dices que es de mi país. Debe ser muy alegre y divertido, ¿verdad? Si hace versos y canta, será que siempre está de buen humor. El hombre que llega a permanecer 10 años aquí aparece siempre en el mismo estado de ánimo, aun cuando en su yo íntimo esté desazonado y dolorido, porque ha llegado al dominio de sí mismo en forma que su mundo pasional y su mundo afectivo no salen al exterior. Y si acaso se agitan, es internamente, y nadie lo sabe y nadie lo ve. Y así Boindra, el hombre de la armonía que llegó aquí 1 año después que yo y que entró en la casa de Numú como un pájaro herido y deshecho, enloquecido de dolor y con locas ansias de deshacer y pulverizar a quienes eran causa de su pesar, a los 10 años era su alma una agua dulce, mansa y serena que no reflejaba otra cosa que la esplendente belleza encerrada en el vasto universo. Lleva aquí 25 años y realiza una obra digna de un genio de la belleza y del amor. Por vía espiritual fue enseñado a curar las enfermedades de la mente con la poesía y con la música, y cultivando determinadas plantas en las cuales él ha sabido encontrar la fuerza magnética que tienen en afinidad con los seres humanos. Es un médico admirable, pero sin drogas y sin torturas físicas. Me interesaría conocer de cerca sus procedimientos, propuso Joeván en su deseo de ahondar en ese terreno. Magnífico, soy de tu idea, pues harto necesitados estamos de que nos cure los huracanes internos, ¿verdad, Joeván? El Kodva sonrió de la alusión directa a las vehemencias afectivas del joven y dirigió sus pasos hacia una rotonda o patio cubierto, especie de jardín de invierno de extensas proporciones. Su puerta de entrada era un inmenso panel de bronce bruñido, donde había un alto relieve que figuraba un hermoso adolescente dando muerte a un horrible dragón 10 veces más grande que él. Encima de este inmenso panel estaba grabada en 7 lenguas diferentes esta inscripción: aquí florece la esperanza y el amor. Aquí mueren los odios y el rencor. No había más ornamentación en aquel vasto recinto que plantas cuyo crecimiento no necesita de fuertes rayos solares, una fuente de piedra blanca al centro, de donde surgía musical el agua a borbotones, chocando en su caer inquieto y juguetón con unas estatuillas que simulaban niños bañándose y tórtolas sedientas que bebían. Grandes bancos de piedra cubiertos de pieles indicaban que aquello era un lugar de reposo físico y espiritual. En este momento no hay aquí ningún enfermo en tratamiento, como veis, porque es la hora en que todos comen y por tanto podréis observar con tranquilidad. Boindra ha acumulado aquí plantas de todas las regiones de la Tierra, según las propiedades magnéticas que ha encontrado en cada una de ellas. Son también sombras vivientes
que irradian energías y vibraciones especiales, y Él las ha dispuesto en forma que entre todas ellas se complementan y llegan a formar un aura conjunta potentísima que Él encausa según los casos que tiene en tratamiento. «¡Qué quietud más dulce hay en este lugar!», exclamó Joeván, tendiéndose muellemente en uno de aquellos bancos. Aldis y el Kotva se miraron con inteligencia y este último presionó una llave del muro y un vientecillo fresco sopló de todas las direcciones agitando el verde ramaje, y el caer del agua se hizo más impetuoso y musical, y las estatuillas blancas de los niños y de las palomas, en deliciosos movimientos, daban la exacta impresión de niños y tórtolas bañándose en la fuente. Joeván estaba encantado. «Oh, mi Evana y tú, Adamo, harían aquí un papel muy importante. ¿No es verdad, Aldis?» «Ciertamente», respondió el interpelado, que no obstante de ser menor su sensibilidad, no podía sustraerse a la dulce y mágica influencia de aquel lugar sobre su mundo mental y emotivo. Al oír los nombres de Evana y Adamo, el monje no pudo disimular una mirada de asombro a los dos jóvenes, pero ellos no se apercibieron, sumergidos como estaban en el dulce recuerdo evocado por los niños y las palomas que se bañaban en la fuente. ¿Son hijitos vuestros esos que habéis mencionado? Hijitos que aún no tienen 20 lunas y ya fueron arrancados de entre los brazos de su padre. Clamó como en un gemido Joeván con su vehemencia habitual. ¿Es posible, decidme, soportar este dolor? Por toda respuesta, el monje abrió una especie de armario incrustado en el muro y cuya puerta era un gran lienzo en que aparecía un paisaje de montaña y de mar, decoración adecuada, como todo, a despertar el sentimiento de lo bello y de lo grande y sereno en la naturaleza. Buscó durante unos momentos y sacó por fin un cuaderno de pequeños lienzos encerados que se usaba para escribir. Este legajo, dijo, le dejó a Boindra, al morir, un anciano monje que le tomó grande afecto a causa de sus cantares y de sus versos. Había vivido aquí 62 años, pues fue traído en su adolescencia después de haber visto morir en una devastación guerrera a toda su familia y casi todo su pueblo natal. Este Kotva fue uno de los que más comunicación tuvo con las almas errantes que protegen este planeta, y una voz que le asaltó el pensamiento de que había malgastado su larga vida en esta ociosa quietud, en vez de andar por el mundo enseñando a los hombres, y llegó hasta perder la paz y estar al borde de la locura, Boindra le trajo a este lugar y el viejecito recobró aquí la serenidad y la calma, porque entre el aura de esta fuente y de estas plantas y la poderosa irradiación de la lira y de los cantos de Boindra, Numu le dictó esta divina leyenda y el Kotva leyó. Aquí le dice Numu, entre otras cosas: vive sereno estos largos días de calma que yo te di para acumular fuerzas y energías, porque en años venideros volverás a la vida solo y abandonado desde la niñez a tus solas fuerzas, sin más amparo que el de las bestias de la selva. Entonces te llamarás Adamo, y cuando hallares a Ivana en tu camino, como una flor de la pradera, serás el comienzo de un torrente nuevo de mis aguas de salud entre los hombres. Al oír que hablaba de Adamo y Ivana,
me ha parecido encontrar cierto punto de contacto con la leyenda que dejó a Boindra el anciano monje aquel. Según esto quiere decir que Numú anunció a ese monje que en su vida posterior se llamaría Damu y que se vería abandonado de su niñez, preguntó ansiosamente Joebán. Así es. ¿Y que encontraría a Evana en su camino?, interrogó de nuevo. Justamente. Dadme por favor ese legajo. No entenderéis esta lengua, pero yo os he hecho la traducción exacta. Joebán y Aldis examinaban sin entender el viejo manojo de lienzos encerados cubierto de extraños caracteres. Una mortal palidez iba cubriendo lentamente el rostro de Joebán, como un hombre a quien le hubieran leído una sentencia de muerte. El monje comprendió que se había precipitado al hablar. Dio un llamado con un pequeñito cuerno o clarín que llevaba y acudió Boindra precipitadamente. No necesito explicaciones para comprender más o menos lo que ocurría. Tomó a Joebán tiernamente, envolviéndolo con su brazo a través de la espalda y lo llevó hacia uno de los grandes bancos donde lo hizo recostar. Un inmenso loto blanco cubría aquel banco casi por completo. Corrió algunas cortinas para atenuar la claridad del día. Una suave luz violeta se hizo a través de los cortinados de ese color, sacó del armario una pequeña lira y sentado en el mismo banco en que descansaba su hijo, empezó a tocar, suavemente al principio, y más intenso en el sonido y en la vibración etérea emanada del sonido, hasta que de cada planta salía como una prolongación de aquellas armonías y unas suaves ondas de luz amarillenta, rosada y verdosa. Aquellas plantas eran arpas mudas que vibraban en igual tono que la lira de Boindra y emanaban ondas de luz de igual intensidad y fuerza que la energía emitida por él mismo. Joebán y Aldis sintieron que una inundación de amor y de ternura llenaba de llanto su pecho y abrazándose como dos niños que jugando juntos se han herido, lloraron a sollozos profundos durante un largo rato. Entonces, ¿nunca más veremos nuestras esposas y nuestros hijos?, clamó Joebán cuando la emoción le permitió expresar su pensamiento. Calma, hijo mío, le dijo acariciándole su padre. Cada día que pase, poseeréis de modo más íntimo y verdadero a vuestras esposas y a vuestros hijos. Todo es cuestión de esperar, confiar y querer. ¿Sois capaces de querer, de esperar y de confiar? Ampliamente, contestó Aldis. Y tú también, amigo mío, ¿no es verdad? Esperaré un siglo, muchos siglos, si he de tener otra vez a Sofía a mi lado. Ahora vais comprendiendo la verdadera vida del ser que piensa y que ama.